Qué horror, tía. Mira, es que esto es horrible. He comido un montón, estoy bebiendo Coca-Cola, agua, fumando. Me voy a mear en media hora. Gente, no rayarse que hoy es un ensayo. Bueno, pues buenos días o buenas tardes o buenas noches, sea cuando sea que escuchen esto. Estamos lanzando por primera vez A la Fresquita, el podcast, el programa para hablar de comunicación, de política, de medios, de redes. Estamos aquí unas amigas que nos hemos juntado y planteando una serie de temas que esperamos que os gusten, que os interesen y que podáis compartir con nosotras este ratito. A la Fresquita es el podcast que esperamos que escuche tu abuela con sus amigas en un banco en la calle. El podcast que tiene un puntito de actualidad, pero no se agota en una tarde. Tampoco se va a escuchar dentro de 50 años, ninguno lo pretendemos. Es nuestro ratito para hablar de lo viral y de cómo nos afecta el día a día, de lo que hay detrás de cada trending topic, de cada canal de Twitch, de cada estrategia de comunicación de la extrema derecha o de si el Papa es de izquierda o no es tan de izquierda como aparenta ser. En este podcast estamos preparadas y preparados, tres personitas que nos hemos lanzado en esta aventura, a los que voy a empezar a presentar ahora mismo. Y recordad que A la Fresquita es el podcast que tenéis que escuchar antes de ir a una charla de Daniel Bernabé para darle un rodillazo intelectual en la entrepierna. Vamos a empezar. Os quiero presentar a dos personas que nos van a acompañar en este proyecto. La primera de ellas, Macarena Hernández, mi compa Maca, es periodista, es comunicadora, es una doctoranda en memes feministas y es la persona más conocida de Despeñaperros para abajo en todos los lugares donde merece ser la pena ser conocido. Buenos días o buenas tardes, Maca. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues yo quiero confesar una cosa, ahora que vamos a empezar con esto del podcasting. Yo tengo un trauma de toda la vida y es que yo odio mi voz, ¿vale? O sea, yo lo que menos soporto en el mundo es escucharme luego cuando he grabado algo porque digo, ¿esa pánfila quién es? Entonces yo esto me lo he tomado rollo lanzar una botella al mar porque mi idea es grabar esto y no volver a escucharlo nunca más en mi vida. O sea, está guay porque si la cagamos me va a dar igual, va a ser cuestión de media hora, 40 minutos y no me voy a volver a acordar nunca más. Ese es el espíritu con el que yo empiezo el podcast. Además, el espíritu que recomiendan todos los creadores de contenidos de podcast, odiar tu propia voz, eso me parece sensacional. Y bueno, tengo al otro lado de la mesa virtual, porque con esto del COVID no podemos estar juntitas, al amigo Cristian Gracia, es un señor politólogo, andaluz exiliado al norte, jugador de rugby semiprofesional y aquí está con nosotras acompañándonos. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, Nate, aunque todavía no te hayas presentado. Y aparte de semiprofesional, pongamos el hincapié en el semi, por favor, porque lo más profesional que tengo son luego las lesiones. Eso nos da de sobra, Cristian. ¿Cómo estás por allí, por el norte? ¿Bien? Hace frío, llueve, la gente no es tan simpática como allí abajo, pero por lo demás todo muy bien. Haciendo amigos, ¿eh? Hoy he tenido que ir a hacer los papeles del paro aquí arriba. Bueno, el desempleo ayuda mucho en el norte. Sí, pero me han explicado en plan que sepas que puedes sellar el paro desde una aplicación por ordenador. No sabemos si eso allí abajo lo hacéis. Y yo en mi foro interno solamente podía pensar, señora, los vascos no ganarán en muchas cosas. ¿En cómo gestionar el desempleo? Seguro que no. Maravilloso. Bueno, pues lo decía Cristian, me toca presentarme, aunque esto es un poco raro, pero bueno, soy Carlos Natera, me pueden llamar Nate, periodista en paro, como todos los periodistas de Andalucía, y buscando una nueva forma de exponer creatividad, de ser contratable, como decimos por aquí, para buscar un curro en el futuro. Así que estamos juntas las tres en este proyecto y empezamos con nuestro primer debate, porque estos últimos días habréis visto mucho jaleo con temas impuestos, temas youtubers, tema Andorra. Así que Cristian nos va a dar unas cuantas claves
y empezamos ya de ya. Adelante. ¿Qué ha pasado? Hace unas semanas saltaba la sorpresa en las gaunas. El Rubius, el primer youtuber referente e importante en este país, anunciaba que se trasladaba a Andorra. El motivo, estar cerca de sus amigos, que muchos de ellos ya tuvieron que emigrar y exiliarse allí al norte, y de paso, ya que estaban, pagar algo menos de impuestos. La noticia, por supuesto, no tardó en propagarse por los internets y ser la comidilla de turno en debates, tweets enfurecidos y comentarios a cada cual más exagerado. Ya sabemos todos un poco cómo funciona siempre esto. La cosa es que el Rubius ni siquiera es el primer youtuber / influencer que tira millas para pagar menos impuestos. Uno de los primeros y más famosos fue el murciano de Gref, que ya en 2018 hizo las maletas y se fue al país vecino. Además de con este señor, de nombre difícilmente pronunciable para un boomer temprano como yo, el Rubius se podrá encontrar con otros youtubers y streamers o influencers como Willy Rex y Auronplay. También podrán ponerse allí en forma junto a Patrick Jordan, seguramente el influencer que más visitamos todos durante la pandemia y el encierro. Y supongo que se podrán poner a hacer deporte allí, porque allí esta señora también decidió tirar millas y irse a vivir a Andorra. Durante estos debates cuando saltó la noticia, especialmente en Twitter, muchos de los seguidores del Rubius y de estos streamers y influencers, así como otros creadores de contenido, no tardaron en salir en defensa de este pobre muchacho que se tiene que ir para no vivir en la mendicidad. Aseguraban que España es una suerte de infierno fiscal y que no tiene sentido que, si el Rubio gana 4 millones de euros brutos, tenga que pagar la mitad al fisco. La pregunta es, ¿el Rubio gana 4 millones de euros al año? Pues no lo sé, porque no soy ni su contable ni un funcionario de la Hacienda andorrana. ¿Pero es cierto que tenga que pagar la mitad de ese dinero a Hacienda? No. Estos días ha circulado mucho por internet un meme con un helado que explica bastante bien el asunto y al cual me remito, porque esas son las fuentes de información que a nosotros nos gustan en La Fresquita, que los memes. Básicamente, el sistema impositivo en España funciona por tramos y según la tabla de tramos de IRPF del 2020 que tengo aquí enfrente, si tú ganas de 12.450,01 euros a 20.200 euros, tienes que pagar un 24% de ese cacho de dinero, de esa parte de la bola del helado. Si además ganas entre 20.200,01 y 35.200 euros, tienes que pagar de esa parte, de ese tramo, el 30%. Eso se va acumulando hasta que llega el momento en el que si ganas más de 300.000 euros, todos estos acumulables, si tienes que llegar al final del todo a poner la mitad de esos más de 300.000 euros. Pongamos que son 300.000 euros. Vale, pues de esa parte tienes que pagar 150.000. Pero del resto no tienes que pagar la mitad. Pero bueno, además, esta cosa un pelín más complicada y que lo simplifica mucho el meme del helado. También salieron otros streamers que, sin mencionarlo directamente, dijeron que era una mala cosa salirse de tu país y no pagar impuestos. En ese sentido, los más conocidos fueron Alex el Capo o Alex de Llanos o Ibai, que aseguraron que hay que pagar impuestos porque los servicios públicos no se pagan solos. Pero todo esto, que ahora es como mucho más llamativo, porque, bueno, Internet lo facilita todo a la hora de conocer este tipo de cosas, pero sobre todo porque los influencers no tienen ni la protección mediática y ni además no se esconden, precisamente porque en parte consiguen su fama haciéndose virales y generando polémicas para ser cada vez más conocidos, y ellos lo comentan libremente. Pero es que ni siquiera nada de esto es nuevo. Famosos deportistas durante los últimos años han acabado saltando a las noticias siempre porque se han trasladado su residencia de España o de la comunidad autónoma en la que residieran al país vecino, básicamente para no pagar tantos impuestos o tantos impuestos según ellos. De hecho, en los últimos años, deportistas españoles, pues, como puede ser Carlos Moyá, Fernando Alonso, Sete Gibernau, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, Alberto Contador, etcétera, han saltado a los medios de comunicación porque si no en Andorra, es en Qatar o es en Suiza, que tienen sus residencias con el objetivo de pagar menos impuestos.
¿esto es ilegal? No. Por ejemplo, tú siempre que residas, creo que era un torno a 190 días en Andorra, es suficiente. Tú vives allí, pagas tus impuestos allí, que son mucho menores que aquí. Pero claro, tampoco, al final Andorra se aprovecha de eso, de ser un paraíso fiscal. Y eso sí, también es cierto, ahora ya que cada cual se lo crea o no, han salido varias noticias de que la Hacienda española va a vigilar muy estrechamente que efectivamente estos youtubers pasen el tiempo suficiente allí y no hagan la atrapada de, oye, yo pongo que vivo en Andorra, me paso allí un par de fines de semana, pero en realidad estoy todo el tiempo viviendo en España. Y muy resumidamente, y espero que sí, que de forma aclaratoria, esto es básicamente lo que ha pasado. Vale. Ole, Cristian, vaya introducción. Maca, ¿tú cómo lo ves? Cuéntame. Pues yo antes que nada quería hacer como, o sea, un pequeño off topic, bueno, no off topic, pero sobre cuando nos planteamos este tema, que en un principio fue como, venga, el tema está de actualidad, vamos a intentar analizar los discursos que pues muchos de estos youtubers y sobre todo un montón de niños rata que lo apoyan están haciendo en contra del pago de impuestos, de que los impuestos son abusivos. Entonces, en un principio era como, oye, qué guay, pero esta semana cuando me empezaba a intentar leer hilos o escuchar vídeos de los argumentos que daban alguna de esta gente para analizar un poco qué elementos discursivos estaban empleando, la verdad que lo he pasado fatal. O sea, ha sido horrible porque a mí me genera muchísima ansiedad, es que me pongo de mala leche. Entonces, bueno, ahora vamos a desgranar algunos de los elementos, pero en general son bastante infames. Y además el detalle de que, perdona que te interrumpa, pero me parecía una fantasía que para escuchar las opiniones de youtubers o de gamers y demás, mientras tanto están jugando a la Play. Entonces me he tragado como 15 partidas al FIFA esta semana, viendo a los chavales dar su opinión sobre Andorra, estoy a favor, estoy en contra, y viendo ahí a Neymar o a Mbappé regateando, a uno metiendo tiros. O sea, me parece una fantasía como su propia dinámica, donde comenta los temas de forma tan natural, ¿no? Como si fuera una cosa que no afectara tanto, ¿no? Cuando en realidad está haciendo un debate que está a saltar las medios de comunicación, ha saltado a todos lados, y ellos mientras tanto con el mando jugando, totalmente disociando, ¿no? La importancia que le da la sociedad a este tema con la que le dan ellos, que al final son unos chavales que tampoco es para tanto. Claro, yo intenté tragarme el debate entre un youtuber que yo no conocía de nada, que es David Santos y Elizabeth Duval, y la verdad es que te saca un poco de quicio porque los argumentos que aporta él son un poco basicotes. La chavala se lo curra, le da como muchísima información, se la ha preparado y es un poco de... O sea, al final te planteas pues un poco las premisas de no le des casito, ¿no? Merece la pena siquiera discutir con esta gente, pero bueno, en cuanto estás desmontando un poco la información que aportan, igual sí. Metiéndonos ya en el meollo de cuál es el discurso que se trabaja pues desde estos sectores. Yo creo que hay como dos precondiciones o como dos pilares en los que basan todo el discurso, ¿no? A partir de ahí ya van construyendo lo demás. Serían como los marcos discursivos de esta gente, que por un lado es la antipolítica como base de todo. O sea, el principal argumento es que ¿para qué voy a dar yo impuestos cuando los políticos son todos iguales y se van a gastar esto en mamandurria y bueno, ¿sabes? En corrupción. Entonces, esta es como la base, un poco el pilar en el que se sustenta todo el discurso. Y después hay otro factor que no es exactamente un elemento discursivo, pero que está ahí, que es que la crisis de 2008 se cargó un poco todo el discurso de si estudias y te lo curras, vas a tener un trabajo y vas a poder vivir bien. Eso se desmontó por completo, ahora se vive en el no future, y es verdad que los youtubers y los influencers y toda esta gente son un poco los referentes a lo que aspirar, ¿no? De si estudiar no me va a servir de nada, si currarme, buscarme un curro que me guste y buscarme la vida no me garantiza que yo vaya a poder vivir con un poco de dignidad, oye, pues voy a tener que pegar un pelotazo como los youtubers, ¿no? Y entonces, que hace mucho más peligroso que esta gente planteen estos discursos porque son los referentes con los que muchísimos jóvenes están contando hoy en día. Claro, la crisis también supuso un descrédito del estado de bienestar, porque es de que si yo estoy pagando impuestos para que cuando las cosas vayan mal me sostenga el Estado y cuando las cosas van mal el Estado me deja un poco a la deriva, como está pasando ahora en la pandemia, no se puede decir que el Estado nos esté sosteniendo a todos, está poniendo parchecitos, pero hay muchísimos. Bueno, la gente lo está pasando realmente mal, pues claro, ¿con qué cara, no? En eso te basas para decir, bueno, es que después pago impuestos un poco para nada.
Metiéndonos más en los elementos que más se repiten de los discursos, yo lo que más destacaría es la llamada siempre a la individualidad, ¿no? A mí no me compensa, hay mucha gente que argumenta de, bueno, es que yo tengo un seguro médico privado y he ido a un colegio privado, entonces ¿para qué estoy pagando yo los impuestos, no? Si al final a mí no me repercute. Esto pues tiene también como dos patas que van mal, ¿no? Por un lado, tendemos a relacionar los impuestos solo con la sanidad y la educación, pero bueno, pichorri, hay otro montón de cosas, ¿sabes? Cuando tú coges tu pedazo de carro y te vas a Andorra, has ido por las carreteras que se han pagado con los impuestos de todo el mundo. Otro mogollón de cosas que influyen, que se pagan con los impuestos, ¿no? Y después otra cuestión que para mí es mucho más importante, que es la solidaridad, ¿vale? Igual a ti, tú estás aprovechando muy poco de esos impuestos que has pagado, pero por eso mismo, como ganas un pastizal, pues están revirtiendo en otra gente que no tienen para pagar su mogollón de historia. Después se repite mucho también el rollo de la libertad individual, ¿no? De cada uno que haga lo que quiera. Que si él es libre de decidir si se va a vivir a Andorra o a Tegucigalpa. Bueno, igual, ¿no? La libertad, eso es la fantasía de la individualidad. Por cierto, ese libro de Almudena Hernández, que es una maravilla. La fantasía de la individualidad no existe, ¿vale? Aquí nadie es independiente, somos todos interdependientes, por lo cual, si usted va a Andorra, es como la famosa mariposa que bate las alas en Hong Kong, pues se mueren gatetes y personas sin hospitales. También está el discurso de la legalidad, ¿no? Pues, oye, lo que hacen esta gente es legal. Es lo que decía Cristian antes, ¿no? Hay un límite, creo que son 183 días, que si tú vives en Andorra ese periodo de tiempo, tu residencia fiscal está allí, tú pagas tus impuestos allí. Y yo no dudo que la mayoría de los youtubers lo estén haciendo. El Rubio lo decía, ¿no? Que mi principal motivo para irme es que están todos mis colegas allí. Porque si fuera por pasta lo hubiera hecho hace 10 años. Es un plus, pero, o sea, realmente esta gente están viviendo allí porque, bueno, les da igual vivir en un lado que en otro. Aunque después la mayoría de su público y de los patrocinadores sean de España, pero bueno, no todo lo que es legal es legítimo ni éticamente correcto. Entonces igual hay que cambiar algunas normitas sobre fiscalidad. Después otra cosa que decía Cristian, y Nate, te prometo que me voy a callar prontito, la desinformación con las cifras, ¿no? Se juega mogollón con dar datos un poquito sesgados. O sea, cuando el otro dice, es que yo pago la mitad de mis impuestos si gano más de no sé cuánto, oye, no es cierto. Como ha explicado Cristian, pues las bolitas de lado te demuestran que es un sistema progresivo. Progresivo quiere decir eso, que si tú ganas más de 300.000 euros, automáticamente Hacienda no se queda con la mitad, sino que de ese tramo que pasa más de 300.000, se queda con el 47%. Estamos hablando de unas cifras que son una barbaridad, tío. O sea, entre que Hacienda te quite, cuando ganas 4 millones de pavos, entre que Hacienda te quite 300.000 o 1 millón, Dios, igual no es para tanto, ¿sabes? Después, más dinero para coches. Claro, hay otro elemento que se repite siempre en el discurso de esta gente, que es que España tiene los impuestos altísimos. Oye, no es así, es que Andorra los tiene muy bajos. O sea, España, dentro de los países de la Unión Europea, tiene unos impuestos normalitos tirando para abajo, mucho más altos los tienen los países del norte. O sea, el problema es que Andorra los tiene tirados por los suelos. Y esto tiene trampa también. Andorra no es un país cualquiera, ese modelo no se puede exportar a cualquier lado. Quiero decir, es un país muy pequeño y con una renta per cápita súper alta. Es que la gente con pasta vive en Andorra, ¿sabes? Andorra tiene la mitad de la población que es inmigrante con pasta, que la han quitado ahora de la lista de paraísos fiscales, pero bueno, venga, igual un poquito sí. Y después, y ya termino de verdad, hay un poco de tangue. Por ejemplo, yo estuve mirando porque me dio curiosidad, en plan, oye, ¿el estado de bienestar en Andorra cómo está? Pues está de puta madre. El estado de bienestar en Andorra funciona bastante bien, tienen una sanidad que normalmente está en los puestos más altos del ranking y tienen copago para los que más pasta tienen. Para la gente así más así del populacho, pues no, si no tienes dinero para copagar tus tratamientos, no tienes que pagarlo. Pero entonces aquí hay una parte de impuestos indirectos que estás pagando por otro lado, ¿no? Igual pagas menos de IRPF, de IVA o del impuesto de sociedades, pero después hay copago en otras cuestiones. Pero sobre todo eso, ¿no? Se habla como si Andorra fuera un referente al que se pueda aspirar cuando es un modelo muy particular, basado en un país pequeño y con gente de mucha pasta, llamada precisamente por ese sistema fiscal, ¿no? Entonces, hay trampas por todas partes en el discurso de los niños ratos. Me encanta además lo que he estado viendo esta semana investigando el tema. Una de las cosas era
el modelo político de Andorra, ¿no? No me quiero desviar mucho, pero me ha dado mucha curiosidad investigarlo y resulta que, claro, es un país donde el poder se comparte entre el primer ministro o el presidente francés, porque siempre tengo lío, como aquí en España no tenemos esa dualidad, o la teníamos pero de aquella manera, entre el primer ministro francés y el obispo de no sé dónde de Cataluña, pero claro, es el antiguo régimen que es que no deja de existir, ¿no? Entre la iglesia, el Estado y el dinero, ¿no? Y siempre se reproduce de forma incansable. Entonces, evidentemente, ese modelo no es exportable. Además, porque lo que tú decías del copago es que el populacho allí es muy poco. O sea, el populacho es el que va a currar en las temporadas de nieve a poner copas en los bares o a llevar las pistas de esquí, pero en realidad no es un estado en el que podamos establecer similitudes, ¿no? Para mí lo que me molaba del discurso, entiéndeme, ¿no? Me llamaba mucho la atención, aparte de lo que has comentado, era el tono de rebeldía, ¿no? Yo creo que también tiene mucho que ver con la crisis política, de derrota, de movimientos sociales, de espacios transformadores, donde el discurso venía un poco a decir que ellos eran los valientes, los antisistemas, ¿no? Y un poco la rebeldía taburete, ¿no? De lo de los pijos de Núñez de Balboa cuando se manifestaban contra las medidas de la pandemia. Y me recordaba un poco a eso. Claro, precisamente creo que uno de los ejes que mejor vertebra el discurso de esta gente es que la autenticidad frente a la hipocresía. Porque una de las cosas que siempre comentan con más insistencia es que no, yo también lo haría si pudiese, o tú seguro que lo harías también si pudiese, porque es que lo estás planteando desde una situación en la que no es real, o desde que tú, como eres un pobre muerto de hambre, pues quieres joder al resto. Claro, cuando ellos lo plantean desde ese objetivo, desde esa posición en la que los que son rebeldes, los que luchan por la libertad individual, son ellos, que son los que se tangan y se exilian y demás, ahí creo que es donde está realmente el problema, y donde, visto desde la otra óptica, es cómo haces atractivo pagar impuestos o vivir en comunidad. Aparte de como heredero de la crisis del 2008, esta situación, también creo que incluso la propia pandemia ha acelerado muchos de esos comportamientos. Porque frente a lo que considerábamos que podía ser el escenario ideal para dar una salida colectiva a un problema tan importante como el de la pandemia y que tanto daño y sufrimiento sigue causando, y la crisis económica que viene detrás, muchos decíamos, bueno, esto es lo más parecido a una guerra mundial que va a tener nuestra generación. Toquemos madera, porque el 2021 ha empezado calentito también. Esta puede ser como, bueno, la excusa que tenemos para tener una salida en colectivo y en común. Sin embargo, lo que estamos viendo es que desde los sectores más neoliberales se plantea lo contrario, de no, precisamente como estamos viendo que el Estado no es capaz de gestionar bien una pandemia, ¿para qué me voy a preocupar yo de pagar impuestos? Yo me voy, me quito de en medio y me guardo yo las bichuelas para después, para cuando me apetezca. Creo que precisamente en este escenario, y por lo que al menos a mí me apetecía mucho que hablásemos de esto, es que se da un escenario en el que confrontan mucho esas dos ideas tan diferentes. Una salida en comunidad frente a no. Tengo que ahondar más en la salida neoliberal individual. Y creo que ahí hay un conflicto discursivo hegemónico en ambos sentidos, o con potencialidad hegemónica en ambos sentidos, que es precisamente uno de los temas que hace más interesante que podamos tratar esto. Para mí, además, lo que veo con respecto a esto es la anomalía de poder que hay a la hora de lanzar discursos, porque es verdad que Ibai hizo un vídeo que no es de los youtubers con más visitas en España y de los más conocidos y demás, que lanzó un discurso un poco a favor de los impuestos, sin tampoco querer ahondar mucho y sin tampoco reproducirlo demasiado. O sea, lanzó un discurso y se quedó ahí porque sabe que este es un tema polémico que no le interesa para su marca, para vender y demás. Pero claro, es muy difícil combatir contra, por ejemplo, el nota este de Murcia que has mencionado, que no me acuerdo del nombre, fue el que más visitas en Twitch logró del mundo hace unas pocas semanas precisamente. O sea, ¿qué fuerza tenemos desde aquí para plantear discursos distintos cuando encima lo que estamos vendiendo no es atractivo? Porque pagar impuestos, creo que la agencia tributaria lleva intentando hacerlo atractivo muchos años y no lo ha conseguido.
y además luchando contra estos altavoces mediáticos que la gente joven, más joven que nosotros, que seguimos siendo jóvenes, tienen una hegemonía brutal, ¿no? Y al final es, cómo dibujar o cómo lanzar otro tipo de proyectos y sobre todo lo que hablamos antes, ¿no? Darle utilidad, o sea, no es para decir, para pagar la sanidad y la educación, que parecen cosas que se repiten, que no se sabe muy bien qué contenido tiene, sino que habría que imaginar qué cosas podríamos hacer con más impuestos o con mejor financiación o si efectivamente se distribuyeran bien luego ese dinero, porque claro, yo tampoco estoy satisfecho con los impuestos en España o con qué se gasta. Quiero decir que tampoco es que yo defienda los presupuestos generales del Estado que se llevan firmando todas estas últimas décadas, ¿no? Me parece al final que nos pone entre la espalda y la pared y como siempre tenemos que defender muchas veces cosas que no nos apetece demasiado defender. Yo creo también que es muy interesante lo que ha dicho Cristian de contraponer, y lo ha dicho Nate también, que en el discurso antiimpuestos hay un rollito muy de la alt-right, de la derecha, de hacerse los antisistemas con cosas que en el fondo, sí, son bastante antisistemas, son bastante anticomunidad. Que es el rollo de que yo pagar impuestos de tontos, volviendo un poco, vinculándolo con la antipolítica, ¿no? Si todo el mundo aquí se está robando y guardándoselo para lo suyo, yo paso de contribuir a esto. Y es verdad que es un poco difícil de contrarrestar, sobre todo cuando nosotros hablamos de solidaridad y de que los impuestos sirven para generar comunidad, pues se tacha de buenismo, de inocentón, se ridiculiza un poco. Uh-huh. Pero se me ha ido por completo lo que iba a decir ahora. Pero hay una cosa, sí, que funcionó bastante en la pandemia cuando se empezó a dar cifras de los gastos de la sanidad en Estados Unidos con el tema del COVID, ¿no? De la de peña que no se podía hacer ni siquiera la prueba del COVID, la de gente que estaba a punto de morirse porque no podía pagar los tratamientos más básicos. Eso creo que visibiliza bastante o lo hace un poco cotidiano para la gente porque hay muchísima gente que está en contra de los impuestos que no son multimillonarios como esta gente que se benefician con bastante pasta de esto. Son muchísimos matados de clase media, como, ¿sabes? Pues como pudo ser mi madre o como la inmensa mayoría de la población, que si lo comparas con lo que sucede en Estados Unidos, pues efectivamente, señora, igual se parte usted una pierna y se arruina, ¿sabes? Tantas historias que se cuentan como esta. O sea, que no somos muy conscientes de lo que supone realmente eliminar los impuestos, ¿no? Es como el Brexit, el vídeo que ha rulado hoy mogollón del empresario súper arrepentido con el Brexit porque, oye, tío, que no puedes exportar pescado y se te va a hundir la empresa. Pues igual, ¿no? Si aquí hiciéramos un referéndum de, venga, dejamos de pagar impuestos, hostia, el mes que viene está todo el mundo llorando, ¿sabes? Porque mucha gente que piensa que a ellos eso no le va a afectar, que cuando habla de dejar de pagar impuestos o de que se reduzcan los impuestos, piensa que eso va a repercutir en los de abajo, ¿no? Pues en los más pobres que se busquen la vida, aparte de que ese discurso ya de por sí se las trae, pero es que dejar de pagar impuestos iba a repercutir en una inmensa mayoría de la población, pues menos en el 2% que tiene toda la pasta, que realmente se la sopla si pagar un 15% o un 40% de impuestos. A mí además esto me recuerda un poco al tema de la pregunta, parece cambio de tema, ¿vale? Con el tema de cuando se aprueba la Constitución y viene una pregunta súper elaborada, o los referéndums estos que hacía Podemos por su página web, donde la pregunta tiene 4 párrafos y la respuesta es sí o no. Es que es un debate que nos viene dado de una forma súper artificial, porque claro, tú me preguntas a mí si yo quiero pagar impuestos, ahora estoy en paro, pero cuando yo cobraba y veía la nómina, el IRPF, es como, joder, yo no quiero pagar impuestos. Claro, la pregunta tendría que ser, ¿quieres aportar solidariamente y de forma escalonada a construir servicios públicos para una sociedad mejor? Si esa fuera la respuesta, cambiaríamos, si esa fuera la pregunta, cambiaríamos todo el mundo la respuesta, pero es un debate que ya se nos da con trampa, ¿no? Lo que hablamos de la libertad individual y el tema emprendedor, ¿no? Que todos estos últimos años ha hecho mucha mella. Yo creo que nosotros además lo ridiculizamos mucho, pero en realidad eso ha cuajado un montón. Yo cuando el Rubius hablaba, yo me he visto el vídeo un par de veces, el Rubius en realidad ni lo dice directamente, que tú lo comentabas al principio, ¿no? Decía lo de que se quería ir con sus amigos, que se va a mudar con la novia, ¿no? Además lo dibujaba como un proyecto de su relación. O sea, tiene una novia, viven separados y ahora van a irse a vivir juntos a una casita en el campo, decía. Claro, en el campo de Andorra, no desgraciado. Muchas gracias. Pero además él no quería decir la palabra Andorra porque sabe que es lo que le venía encima, porque en el fondo esto es lo que pesa, porque si tú te quieres ir al campo, te vas a la Sierra de Madrid, ya que vives en Madrid, y vives desde La Leche, ¿no? Allí con el Escorial, o yo no sé dónde está eso. Pero me hacía mucha gracia
la forma en la que lo decían, y yo pensaba mucho, joder, no están... ¿Cómo tiene que estar sentándole esto a la gente joven que lo ve, que a lo mejor ha tenido que emigrar? Pero la propia pregunta trae su respuesta, que al final la gente joven que ha tenido que emigrar es la derrota de nuestra generación, la derrota de nuestra sociedad, y la gente que ha emigrado, en el fondo está viendo ese vídeo deseando, ¿no? Con esos sueños aspiracionales, deseando escalar en el ascensor social, deseando ser como ellos. Entonces no les va a sentar mal, pero yo pienso, leche, a mí me sentaría mal que un referente mío dijera que se va del país para pagar menos impuestos o que no lo diga, pero lo haga, cuando yo a lo mejor estoy en Inglaterra lavando platos porque en Andalucía no encuentro trabajo, ¿no? Pero claro, ahí llegan, ¿no?, los deseos y los sueños que nos han metido como generación, que una vez que se nos frustró el proyecto colectivo, lo que venimos repitiendo, ¿no? Llega el sueño individual. Claro, cuando mencionas la cuestión de los emprendedores que nos han ido calando durante este tiempo, claro, en buena parte de estos influencers son la viva imagen de emprender. Quiere decir, son gente que con un ordenador, una webcam y un micro que no te puede costar 15 pavos en Amazon, te haces tu plataforma de comunicación con un impacto muchísimo mayor de lo que pueda tener a poco que las cosas te salgan bien y demás. Pero joder, que es que Ibai y sus campanadas de Nochevieja fueron la cosa más vista en Nochevieja, con lo que se siguieron las campanadas. Que eso también nos muestra cómo en este revoltijo en el que un mundo muere y uno nuevo nace, van surgiendo algunos monstruos, pero también formas muy diferentes de comunicar, de transmitir, de generar discurso, de crear hegemonía. Y ellos sí pueden plantearse como, oye, no, el que es emprendedor de verdad soy yo, porque además soy contrahegemónico en el sentido de lucho contra los medios de comunicación tradicionales y las cifras me avalan, pero es que encima soy capaz de hacer, me he hecho yo a mí mismo. Y luego además es curioso y creo que uno de los motivos por lo que todo el tema del Rubius ha sido como mucho más llamativo, aparte de ser en plena pandemia, es que durante todos estos años el Rubius llevará como 8 o 10 años siendo un señor importante en YouTube. Durante todo este tiempo nunca había tenido un problema. Nunca había habido un Rubius Gate. No era un Dallas. No era cualquier otro de esta gente que acaba teniendo un problemón por maltratos, por irse a Andorra antes o cualquier cosa. Sino que a este y a Ibai se le tenía como los dos grandes que no habían hecho nada malo ni habían defraudado, pero precisamente creo que el Rubius se haya ido es como uno de los principios, por ser él y por todo lo que tenía alrededor y la fama que tenía y demás, creo que es precisamente como una de las grandes decepciones de todo este asunto de los influencers, al menos entre una parte, entiendo, muy minoritaria de la audiencia. A mí si se fuera Ibai me daría mucho más coraje porque me cae muy bien. El Rubius es que no lo había visto mucho yo porque soy un boomer, pero bueno. Vale, yo ya no tenía mucho más que decir con este tema. Solo, bueno, tú decías antes que el debate estaba mal planteado, o sea, estaba mal planteado, no, siempre nos viene dado dentro de un marco que por supuesto no nos favorece. Y es verdad, ¿no? Cuando se te hace la pregunta esta de ¿qué quieres? ¿Pagar muy poquitos impuestos y tener todo tu dinero para gastártelo en lo que tú quieras y ser feliz? ¿O que Hacienda se coma todo a tu pastizal? ¿No? Prácticamente se te lo preguntan así. Entonces, claro que había que plantearlo de otra manera, ¿no? Evidentemente, ¿qué quieres? ¿Pagar progresivamente acorde a lo que ganes? ¿O que todo el mundo por igual gane de lo que gane, tenga que pagar el copago en sanidad, tengas que pagar por las autovías que son privadas y tienes que pagar peaje cada vez que te muevas, pagar por medicación al precio real? Claro, esa es la otra pregunta. O sea, tú no dejas de pagar impuestos y de repente las cosas, o sea, pues va a haber un montón de cosas que van a dejar de estar semisubvencionados, de que mucha gente no va a poder tener acceso a ellas. Entonces, eso sería una parte que habría que sacar a la luz. Es verdad que es complicado porque o sea, a mí me sorprendía mucho cuando yo vivía en Inglaterra hace un viaje de años. Yo estaba viviendo en Londres ocupando, como toda buena Spanish, Dirty Spanish que nos llamaban, y a mí había una cosa que me flipaba. Yo cuando yo estaba en un curso en el Community College y tenía una amiga muy punky y un montón de amigas de allí de Londres, joder, bastante alternativas.
y a mí me daba auténtica vergüenza. O sea, yo descubrí hablando con ellas que lo de ocupar les parecía estupendo, pero les parecía una barbaridad que no pagaran las tasas correspondientes pues de televisión, el canon de la tele o los impuestos de vivienda. Les parecía una aberración, ¿sabes? Me miraban mal y a mí me daba vergüenza. O sea, yo ya creo que alguna vez incluso les dije, no, pero yo pago las tasas, ¿sabes? Y incluso miré de cómo carajo se pagan las tasas cuando estás ahí ocupando. Y eso, o sea, no sé en qué punto se habrá quedado, cómo estará ahora mismo Inglaterra con eso. Pincho está muy importante. Este es el elefante en la cacharrería total, ¿eh? Sí. Mata, aprovecha y presenta. Bueno, aquí está Pincho, que está participando hasta ahora de oyente, pero creo que tiene algo que decir. Pincho es mi perro, que es un señor mayor de 14 años y él está muy contento de los impuestos. Él tiene una reivindicación que yo siempre he hecho, que es que los perros deberían de buscarse de alguna manera de tener seguridad social, porque ahí puedes comprobar el pastizal que vale cualquier procedimiento y los medicamentos, ¿sabes? Yo cada vez que voy al veterinario me dejo 100 y pico pavos solo porque lo miren. Bueno, eso, ¿sabes? Que no sé de qué manera se puede... O sea, de qué manera se puede volver a tener como un poco esa conciencia social de que los impuestos, pagar impuestos es bien. Claro, además, hilando con esto, ahora os quería preguntar un poco por cómo planteamos alternativas, no soluciones en un sentido cerrado, pero sí cómo podemos elaborar nuevos discursos, nuevos marcos para discutir al final con la gente a pie de calle, a la fresquita, como decimos, para salir de esta dinámica y de este debate que nos encierra en lo que hablabais, ¿no? En el buenismo, en un debate moral, cuando en el fondo no se trata de eso. Entonces, ¿cómo podemos hacer para generar nuevos comunicados, nuevas formas de ver este debate que tanto ha calado estas semanas? Bueno, creo que lo primero, aprendiendo de lo que hacen ellos. Primero, polemizando, que en general somos poquitos de polemizar o polemizar siempre desde la previa derrota, asumiendo siempre un marco perdedor. Y luego lanzando, en la medida de lo posible, cada vez más medios de comunicación, no necesariamente financiados por un partido político como la última hora, pero sí... lanzando nuestro podcast, lanzando el podcast, lanzando medios de comunicación como El Salto, como Cuarto Poder, pero que estén financiados y tengan músculo económico detrás, que falta nos hace. Lanzando cada vez herramientas, primero, lanzar herramientas y segundo, plantearlo como, la pregunta no es, ¿quieres que te quiten dinero? Sino, la pregunta es, ¿quieres que haya un estado del bienestar detrás que te apoye? ¿Quieres que cuando te quedes en el desempleo, porque te vas a quedar en el desempleo tarde o temprano, porque todos tenemos una mierda de situación económica y una precariedad vital que nos arruina la vida, tengas un desempleo? ¿Quieres que cuando una puñetera pandemia, y si no es esta, es la que va a venir dentro de 10 años por culpa del destrozo climático que estamos sufriendo, haya un sistema de sanidad que te ayude y evite que te asfixies en la calle? Es decir, plantear la necesidad de crear una seguridad y un orden frente al caos. Y frente a ese caos solamente se puede plantear vale, pues todos tenemos que poner un poquito de nuestra parte. No te vamos a pedir que vayas a hacer la guardia de la noche en el muro, pero sí que dejes un par de monedas para que entre todos podamos contratar a gente que lo haga. Y creo que es como la forma más eficiente que se me ocurre de poder plantearlo en esta pelea. Había un artículo muy chulo, hilando con esto que has dicho, Cristian, del amigo Yago, de Economista Cabreado en Twitter, que él hablaba en realidad, que hay un problema de fondo con cómo se pagan los impuestos, ¿no? Él comentaba que los impuestos, efectivamente, es un error que se paguen donde vives y no donde se genera esa riqueza o donde se genera ese pago, ¿no? Por ejemplo, que un youtuber, que esté trabajando, que esté viviendo y produciendo sus contenidos, creando sus contenidos en Andorra, si luego el 90% de esos ingresos le llegan de público de España, pues que ese 90% se tributara en España, ¿no? Y lo comentaba como una anomalía que es verdad que en otros sectores productivos no se produce. Es decir, si tú te compras en una tienda de aquí un teléfono, ese teléfono lo pagas en la tienda de aquí, aunque luego hay una espiral completa de las sociedades que están por encima, que tributan fuera esos impuestos, pero que por lo menos eso entendemos que es ilegal
o entendemos que hacen trampa, ¿no? Eso está en la sociedad un poco asentado, ¿no? Cuando sale la noticia de que Netflix pagan en España muy pocos impuestos, también tiene que ver con el tema de los youtubers, en realidad está muy relacionado, ¿no? Lo que pasa es que a los youtubers le ponemos cara y nos podemos enfadar con ellos, y ellos además tienen la necesidad imperiosa de contar su vida, porque es que lo de evadir impuestos lo ha hecho todo el mundo, lo ha hecho Messi, lo hizo Xabi Alonso, lo ha hecho Cristiano Ronaldo, pero no lo ponen en su Twitch, y ellos al final lo cuentan, ¿no? Porque son más jóvenes, más rebeldes, porque cuentan toda su vida y tal, pero lo que hay de fondo también es que hay que plantear un sistema tributario que no permita esto, porque lo más grave es que sea legal, o no que sea legal, sino que en realidad se favorece, ¿no? Como cuando en España se puso, hace unos años se explicaba, con el 15M recuerdo, el debate de la SICAF, ¿no? De cómo cuando tú ganas mucho dinero, hay un punto en el que ganas tantas pelas que ya puedes crear una sociedad para tributar el 1 o el 2% de esos impuestos y tus beneficios de tu trabajo o de tus inversiones o de tu renta lo puedes tributar por ahí para pagar mucho menos, ¿no? Entonces, claro, lo que hay de fondo también es un problema que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con las políticas, que tiene que ver con modelos fiscales, pero donde evidentemente a ninguno de los que mandan o de los que dictan estas políticas les interesa este tipo de cambios, ¿no? Entonces, como que hay que conjugar, ¿no? Entiendo yo, esa nueva creación de discursos y de métodos y de generar esa seguridad y esos marcos que nos permitan salir de este bucle anarcocapitalista, que ahora está muy de moda, y a la vez empezar a empujar para que, aunque te vayas 180 días a Andorra, tengas que pagar tus impuestos aquí, porque si no, esto es un cachondeo, ¿no? Y al final hay que plantearlo de esa manera. Pues yo muy de acuerdo con lo que ha planteado Cristian en torno al discurso, creo que esa es la línea en la que hay que trabajar. Y respecto a lo que decía Nate, yo lo veo completamente así. De hecho, hoy o ayer leyendo un tuit que decía, ¿no? Cuando a raíz, parece que no tiene nada que ver, a raíz de lo de Almeida cargándose la Concejalía de Igualdad, ¿no? La Delegación de Igualdad. Decían, tío, la izquierda cuando llega al poder va siempre como de puntillas para no molestar, vamos a tener cuidado con esto. Y esta gente cuando llegan arrasan, ¿sabes? Y toman, son los más cafres. Pues con el tema de la legislación fiscal pasa un poco eso, ¿no? Que yo es que ahora mismo esta media tinta es un poco insostenible, en plan, joder, tienes un montón de gente de clase media pagando bastantes impuestos y por otro lado el estado del bienestar no se percibe como lo suficientemente fuerte para que cuando tú te veas realmente pues a pique de un repique que te sostenga. Entonces, hostia, tío, hay que dejarse de rollo. Ahora mismo, como tú decías, las SICAP, las grandes fortunas, freírlos a impuestos, ¿sabes? Y que no te puedas ir a otro lado es de quillo. Es que no hace falta que millones de personas de clase media estén pagando un piquito, ¿sabes? Si Amancio Ortega paga toda la pasta en impuestos que tiene que pagar, es que le pueden bajar los impuestos a la inmensa mayoría de la población y dedicar esa pasta a tener un estado de bienestar que, pues cuando pasa como ahora, ¿sabes? En medio de la pandemia, yo soy una nazi con el tema de la pandemia y yo metería a todo el mundo confinado en su casa con una renta básica universal. No, el inversor como este parche, ¿sabes? Aquí pasta para todo el mundo de toma, chavales, no hace falta que vayas a ningún lado porque tienes pasta para vivir. Eso, así pagas tú los impuestos muy alegremente. Te queda un final muy cuñado, ¿sabes? Si los nazis hubieran dado renta básica habrían durado un poco más, yo creo, vamos. El debate además es como muy interesante y creo que lo podremos seguir hilando con otros temas en el futuro. Si os parece, vamos a ir saliendo ya de estos planteamientos. Vamos a animar también a que la gente nos responda, ¿no? Interactúe un poquito, nos comente su opinión. Yo creo que en un tema que ha salido tanto a la actualidad y que hay tantas opiniones y tantos medios de comunicación dando diferentes informaciones sobre el tema, seguro que hay un montón de aportaciones que se nos han escapado y que podremos rescatar, ¿no? Vamos a ir, Maca, me vas a ir poniendo música, porque ahora llega la parte chachi de este podcast, que no era esto, que es todo lo que hay al final, que es lo mejor, donde nos vamos a animar a recomendar. Vamos a hacer recomendaciones en el ámbito cultural, en la lectura, en el cine, en la serie, en visitas a museos, que ahora ha estado todo un poco mal. Y entonces me gustaría saber qué habéis preparado para hoy, qué recomendaciones me traéis para hoy, porque creo que es la parte más instructiva. Después de hablar de impuestos, ¿qué hacemos con estos impuestos? ¿Qué cultura sostenemos? ¿Qué podemos consumir? ¿Qué no podemos consumir con lo que nos queda después de pagar IRPF? Entonces quería preguntar primero a Cristian, ¿qué nos traes para hoy como recomendación? ¿Por qué has apostado? Pues mira, yo me reconozco pecador
Y he disfrutado muchísimo de 30 monedas de Alex de la Iglesia. Está en HBO y seguro que en otros sitios a los que no pienso hacer de difusión, pero que toda nuestra audiencia. Yo ha dicho Nate, ya denuncias a él, por favor. Yo la he disfrutado muchísimo porque además es una... Consigue algo, Alex de la Iglesia consigue normalmente algo que parece imposible, que es que actores que me caen mal, me caigan bien. Miguel Ángel Silvestre, yo solamente quería abrazarle, no solo porque tenga tremendos pectorales, es que está buenísimo, sino porque es que su personaje es la caña, lo hace genial, no sé qué. Luego, toda la parte, sobre todo del primer capítulo, con el alerta spoiler, entre comillas, la parte del bebé, no sé qué, que era auténtico canguelo. Y luego el resto de la serie es una partida de rol que ha jugado Alex de la Iglesia con sus colegas, yo estoy convencido de eso. Y que iba escribiendo el guión según iban pasando las cosas en la partida. En plan de, pues ha sacado una pifia. Pues este monstruo te ha arrancado la cabeza, lo siento mucho. Y estoy seguro de que ha sido así. Así que yo la recomiendo muy fuertemente. Si por mí fuera, borraría de la faz de la tierra el último capítulo, porque creo que no está a la altura. Pero yo no la he terminado, no me hagas spoiler, por Dios. Pues, Quillo, el último capítulo es como muy... Alex de la Iglesia, para lo bueno y para lo malo, pero creo que la serie merece la pena. Y aparte, me ha sorprendido ver un montón, una serie de actores que ya tenía olvidados, que de repente siguen vivos y lo hacen genial. Como la profesora que salía en Los Serranos, la que era la amiga de la madre. Nunca me acordaba. Vaya referencia. La amiga de la madre. Sí. La que era la pareja de Fiti. Úrsula era. No me acuerdo cómo se llama, pero que tiene un papelón que cuando sale es como, Dios mío, qué bien lo hace, da todo el pego. Así que vedla fuertemente y dale. Yo llevo 2 capítulos y he de confesar que a mí el gore me pone de los nervios. O sea, yo no puedo con el gore. La estoy viendo porque efectivamente es muy buena, pero me da auténticos repelús, vamos. Maca, recomiéndanos algo con menos sangre. ¿Qué nos traes hoy? Pues yo la verdad que 30 monedas también la he flipado y comparto totalmente la opinión de Cristian. Empieza como súper de subidón y atropellada y el último capítulo pierde un poco. Pero yo iba a recomendar otra cosa completamente diferente. A mí me regaló mi abuela por Reyes una suscripción a Filmin, entonces yo estoy decidida a sacarle todo el provecho posible y me estoy rastreando Filmin. Y el otro día puse un poco de casualidad un documental de Gustavo Salmerón sobre su madre, un poco sobre su familia, que yo no tenía ni papa de lo que iba. Se llama Muchos hijos, un mono y un castillo, que son los 3 deseos que tiene su madre, Julita Salmerón, y me pareció maravillosa esa película. O sea, es un documental, es un poco como Carmina, ese rollito de señora poderosa que dirige a la familia como le da la gana, ella de clase alta, luego venida menos, en relación con esto, la crisis del 2008 le pega fuerte a Julita. Pero el documental es una maravilla y si tienes un poquito de mano suelta con el Diógenes te va a flipar, porque esa mujer acaparando todo, ¿sabes? Como que guardarlo todo es una manera de tener memoria y de que la vida no se le escape, con un trauma gordo porque a su madre y a su abuela las mataron en la guerra civil, mortal. O sea, parece un poco de esto, pero os la recomiendo. Igual, está en Filmin, que yo la haya visto, pero seguro que está en muchísimos otros sitios de este ancho y profundo internet. Bueno, como habéis traído 2 recomendaciones que yo no conocía tan duras, yo vengo con algo más ligerito porque creo que después de 30 monedas y de ese documental dramático que nos has traído, nos merecemos también un poco de descanso. Y yo quiero recomendar muy fuertemente, como dice Cristian, la serie de Netflix de Cómo defender a un asesino, que yo os lo he dicho un montón de veces, la pongo por todos lados, pero es que cada día que pasa lo flipo más con la serie. No quiero hacer ningún spoiler, pero es que me parece tan maravilloso. La serie va de una señora que es abogada y que a la vez que defiende a sus clientes en juicios muy, evidentemente muy Hollywood, ¿no? Todo un poco fake en el sentido de muy espectaculares, donde pasan cosas un poco inverosímiles. A la vez ella da clases en la universidad y hay como tramas por cada capítulo que se abren y se cierran y luego una trama general que conduce toda la historia. Pero lo fascinante es cuando, después de ver, yo llevo 3 temporadas, ¿vale? Y cuando ves varias temporadas, luego echas la vista atrás de todo el pitoste que han montado, porque es que el pitoste no se acaba, pero está muy bien hilado, y dices, joder, ¿cómo empezó todo esto? Y es como, para que nos hagamos una idea, como si de pronto tú tienes un problema con una deuda y decides atracar una gasolinera en un momento dado porque estás desesperado, y al atracar la gasolinera te cogen y entonces tienes que ir a juicio.
Y ahora, para pagarte un buen abogado, pues robar una gasolinera, pues atracas un Vesca, atracas una joyería y atracas un compro oro. Y al atracar el compro oro has molestado a un mafioso, entonces tienes que pagarle dinero, bueno, y se va todo de madre, ¿no? Entonces, como intentar solucionar un parche pequeño con cosas mucho más horribles que el primer delito, entre comillas, que cometiste, y a mí ese tipo de historias inverosímiles, pero que a la vez te meten y te atrapan, me parece fascinante. Yo estoy súper encantado. Además, la actriz, ¿cómo se llama esa señora? Joder, que lo busqué antes. No recuerdo el nombre de la actriz, que hace un papelón de la leche, y estoy súper encantado. No duermo por las noches por culpa de esta serie, también porque estoy en paro y no tengo que madrugar tanto, pero recomiendo muy mucho Cómo defender a un asesino, que está en Netflix, que está en el ancho internet, como dice Maca, y que seguro que os va a gustar, sobre todo después de ver tanta sangre con 30 monedas. Y ahora con esta canción de fondo que nos pone Maca, nos vamos ya también despidiendo. Le metes más volumen, Maca, porque vamos a decir adiós a este episodio piloto de A la Fresquita. Y como buenas perras vamos a despedirnos en lo que viene siendo un proyecto que lanzamos hoy, que esperamos que os haya gustado, que hayáis disfrutado y que podamos repetir y que nos podamos volver a ver y a escuchar dentro de muy poquito. Muchas gracias y buenas tardes, buenos días o buenas noches cuando escuchen esto a todas y a todos. Sería mucho más amable y liberal. Esto de nacer mujeres en el tiempo de despentes es difícil, no sé por dónde empezar. Si yo pudiera ser perra, por favor dejadme serlo. Solo pido ir sin correa a pasear.